Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso, los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo el discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Amados, una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando voy al cine es que te tratan de ponerte inmerso en la historia que se va a comunicar. Las luces se comienzan a bajar, el volumen comienza a aumentar, el teatro queda oscuro, las luces atenuadas, la música comienza a aumentar, y piensa en esa película específicamente de acción, donde el final cuenta la escena final de una gran historia, donde algunas veces inclusive cuando la música se aquieta, la música completa, la música aumenta, también se calla por completo. Y tú ves por tus propios ojos que la batalla está en pérdida. Y nosotros ingenuamente sabemos que pueden ganar, pero hay algo que nos queda inquieto y la malinterpretamos, que no hay manera de que sobrevivan esto. Pensamos que el momento de victoria, la corona destinada para la gloria, se convierte en un símbolo de sufrimiento inclusive para nosotros. Y todos los que se quedan mirando se preguntan cómo podría venir una victoria de eso. Esto es porque nosotros estamos atraídos a historias como esta porque reflejan algo profundo dentro de nosotros. Sabemos que el mundo está quebrantado, sentimos el peso de nuestros propios fracasos, vemos injusticias, dolor y muerte, y nosotros anhelamos a alguien que finalmente lo pueda arreglar todo. Alguien que salga y nos inspire en ese momento. Y que realmente nos rescate. Pero en realidad lo que anhelamos es un rescate eterno.
toda gran historia tiene un punto de inflexión. El momento cuando lo que parecía derrota se convierte en una victoria inesperada. El sacrificio que nadie entendía se convierte en aquello mismo que salva a todos. El aparente final se convierte en el comienzo de una redención. Pero hoy nosotros no vinimos a hablar de una historia de fantasía. Nosotros estamos observando una historia que sí sucedió, no está siendo creada. Estamos entrando en el momento real que toda historia heroica imita. Estamos viendo la hora que el mundo cambió. Juan, capítulo 19, versos 17 al 30, nos está invitando a nosotros a entrar en este drama que se despliega como personas cuyas vidas son formadas para siempre por lo que sucede en aquella colina. Mientras nosotros recorremos este pasaje, veremos a un rey coronado, un sacerdote santificado, una familia amada y un salvador consumado. Así que los invito a que vengan conmigo ahora a la cruz, donde la aparente derrota se convirtió en victoria eterna y donde finalmente llegó la hora en que el mundo cambia por completo. Nosotros vemos en estos primeros versos 17 al 22 que Juan se dirige rápidamente y nos lleva a nosotros, pone nuestra mirada a la escena impactante de que Jesús, el Rey de Gloria, marchando hacia el Gólgota, carga su propia cruz en sus hombros, el mismo instrumento de su ejecución. Esta imagen hace contraste con la manera popular que muchas veces nosotros queremos llevar sobre o tratar sobre la muerte de Cristo. Comenzamos a hablar de los detalles lúgubres de lo que Jesús experimentó. Y tratamos de disectar todo eso, que algunas veces nos tienta a nosotros a solo mover nuestras emociones. Pero ni Juan y ninguno de los otros que escribieron los evangelios buscan este enfoque. Esto es así porque cuando los apóstoles mencionaban la crucifixión, ya ellos tenían que su presente audiencia original, ellos comprendían bastante de lo que esto implicaba. Muchos de los que leían tal vez habían presenciado tales espectáculos espantosos. Pero ¿por qué entonces Juan tampoco decidió escribir para futuras generaciones que pudieran leer esto como nosotros, que no sabemos de una crucifixión, que no lo hemos experimentado personalmente? Porque Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quiere colocar nuestra atención en lo que ha sido central a través de todo el Evangelio de Juan. Fue la resolución inquebrantable de Jesús, su perfecta obediencia al Padre y la ejecución impecable de su plan divino. Aun cuando Él abraza el sufrimiento más profundo, Jesús se mantiene firme. Este es un enfoque completamente deliberado. Hace resonar la verdad de la voluntad soberana del Padre y la sumisión inquebrantable del Hijo. Así es como Juan declara correctamente que Jesús llevó la cruz. Luego lo que nos dice en una brevedad sorprendente es que allí lo crucificaron. No dio adornos dramáticos, sin descripciones extendidas, solo la cruda realidad. El horror era ya bien conocido, la vergüenza era universalmente entendida.
despojado, clavado, levantado entre la tierra y el cielo. Jesús cuelga entre criminales, contado entre los transgresores. En el caso de Jesús queda en el centro, el lugar de mayor vergüenza, convirtiéndose en el centro de la obra salvadora de Dios. Mira la ironía que el texto nos dice a nosotros. El mundo ve 3 cruces, pero el cielo ve un rey. La multitud ve un hombre derrotado. La escritura ve el cumplimiento de la profecía de Isaías que dice en el capítulo 53, verso 12, contado entre los transgresores. Los soldados pueden ver otra ejecución para ellos, algo que estaban acostumbrados, pero el Padre ve al Hijo entronado. Y allí en medio Jesús continúa reinando. No está aplastado, no está aplastando a sus enemigos con fuerza, sino absorbiendo la ira que los enemigos como nosotros merecíamos. A lo largo de su ministerio, Jesús había sido objeto de burla por asociarse con pecadores. Sin embargo, él respondió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Era apropiado entonces, por lo tanto, que si Jesús vino a salvar a pecadores, que entonces Jesús también fuera crucificado entre pecadores. A mí me encanta lo que Leon Morris escribe sobre esto. Para los escritores de los evangelios, esto no era un insulto, sino la expresión de una verdad importante. Jesús vino a salvar a pecadores, murió para salvarlos, y el hecho de que en la cruz colgara entre personas que eran obviamente pecadores graves, ilustraba gráficamente esta verdad. Su muerte fue una muerte en favor de pecadores, y su posición cuando murió puso eso de manifiesto para aquellos que tenían ojos para ver. La historia continúa mostrando que Pilato intentó como burla, convirtiéndose en realidad, irónicamente, en una proclamación. Escribe estas palabras como inscripción: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y fueron en 3 idiomas. Interesantemente, en el hebreo era el idioma de la revelación escrita de Dios en el Antiguo Testamento. El latín era el idioma del poder en ese momento, y el griego era el idioma de la sabiduría. A mí me encanta cómo Matthew Henry hace este expuesto. En cada uno de estos idiomas, Cristo es proclamado rey, en quien están escondidas todos los tesoros de la revelación, la sabiduría y el poder. Pilato piensa que él está provocando una nación y se está burlando de alguien, pero Dios está anunciando un reino al mundo. Los líderes religiosos, por supuesto, protestan, exigiendo que sea cambiado. Pero en realidad no es porque es ofensivo para Jesús, sino porque ellos no quieren nada que declare un rey sobre los judíos, quienes ellos no aceptan. Ellos quieren que se descarte esa afirmación. Pero también esa declaración pública que todo el mundo está viendo los acusa a ellos, ya que el letrero declaraba tanto la inocencia del hombre a quien lo habían traicionado cruelmente como su traición contra Dios. Por eso querían que fuera editado, diciendo, este dijo, yo soy el rey de los judíos. De esa manera, ellos podían acusar hasta el último momento a Jesús de estar delirando en su afirmación siendo el rey de los judíos. Pero Pilato, con una obstinación definitiva, dice,
Lo que he escrito. Y ahí nosotros podemos ver la providencia y la soberanía de Dios, que el título del rey permanece. Esto es una ironía impresionante, iglesia. Ellos piensan que se están burlando de Cristo, pero la realidad es que lo están proclamando. La cruz se convierte en el trono desde el cual el rey gobierna. Amados, no se pierdan esto. Esto tiene un peso teológico a este momento. Fue la voluntad de Dios la que verdaderamente hizo que esto no fuese alterado. Y su declaración de Dios acerca de su justicia, la gloria y el dominio del Hijo nunca pueden ser anuladas por la incredulidad indignada de la humanidad rebelde. La verdadera causa de la muerte de Jesús murió porque era el rey de la nación del pacto de Dios. Y porque solo por medio de su muerte su pueblo amado podía ser perdonado y entrar en vida eterna. ¿Ustedes pueden ver la paradoja de esto? Aquel despojado de dignidad es el que está vestido de autoridad suprema. Aquel levantado en vergüenza es el que es exaltado en gloria. Aquel burlado como rey es el verdadero rey. La cruz no es una interrupción del gobierno de Jesús, es la declaración de Él. Su autoridad es revelada por medio de su obediencia. Eso significa que esto no es meramente una historia familiar para nosotros, es una invitación, amados. Porque la cruz confronta cada a uno de nosotros con esta pregunta. ¿Te inclinarás ante el Rey que reina por medio de la gracia? ¿Confiarás en aquel que lleva la carga que tú no podías llevar? Amados, el mundo lo corona con burla, pero el Padre lo corona con gloria. Mi ánimo para ustedes es que ustedes puedan mirar otra vez a Jesús llevando su cruz. Él camina el camino de la obediencia para que reveles cómo nosotros nos convirtiéramos en sus súbditos de la gracia. Él carga la vergüenza para que los pecadores compartan su honor. Él toma el lugar de los criminales para que los criminales reciban un lugar en su reino. Amados, y esta es la maravilla. El trono del universo es revelado en un instrumento de tortura. Pero no solo eso. Nosotros vemos a un sacerdote santificado. Ya no estamos mirando a la cruz, ahora miremos hacia abajo desde la posición de la cruz por un momento. No a los clavos, no a la sangre, no a la multitud. Juan coloca nuestra mirada a algo dolorosamente ordinario. Soldados en el polvo dividiendo la ropa de Jesús como contratistas que reparten el pago después de un trabajo. En sus mentes, para ellos, esto está todo terminado. Ya ellos cumplieron con su obra, el condenado está colgado y ahora para ellos viene el momento del bono. 4 soldados, 4 partes, manto, cinturón, sandalias, cubierta para la cabeza. Ellos son metódicos, eficientes y están desconectados de lo que está sucediendo en realidad. En realidad. Ellos no tienen reverencia. Ellos no pausan viendo lo que está sucediendo a su alrededor.
Están sin sentido de lo que la misma tierra toda su creación está aguantando su respiración por lo que está sucediendo mientras ellos están negociando con telas. Para ellos esto es una rutina regular. Otra cruz, otra víctima, otro bono de salario adicional. Y eso es lo que hace este momento tan sobrio. El cielo está llevando a cabo la redención mientras ellos están contando sus ganancias. El Hijo de Dios está cargando el pecado mientras ellos revisan todas las obras. Amado, eso nos enseña a nosotros que podemos estar a pulgadas de nuestro Salvador y nosotros estamos enfocando en nuestras propias ganancias personales. Juan no nos deja a nosotros movernos apresuradamente en esta escena. Él, si tiene una cámara en un momento cinematográfico, lo que hace es que va más despacio a iluminar otros detalles. Él reduce la velocidad y nos muestra su prenda, la túnica, que no tenía sin ninguna costura. Estaba tejida de arriba hacia abajo, cuidadosamente elaborada, demasiado valiosa para rasgarla. Por eso es que Juan exalta lo que nos dice, es tejida de arriba abajo. Amados, no pasemos por alto. Cuando utiliza esta palabra para nosotros en el español, en el idioma original del Nuevo Testamento, es una palabra rara, pero también aparece en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Y cuando único es utilizado, o lo utiliza para describir las vestiduras sacerdotales. Esto no es un detalle casual. Esto es precisión teológica. Luego viene con otra que no tiene costura, que también lo describe precisamente en Levítico 21:10, cuando ordena que el sumo sacerdote no debe rasgar sus vestiduras. Ahora, entendiendo eso, miremos nuevamente la escena. el mismo, en el mismo momento en que el verdadero sumo sacerdote de Israel se está ofreciendo a sí mismo, es despojado. Su vestidura sacerdotal es manipulada por soldados paganos. Ellos no la rasgan, no porque ellos tienen ninguna reverencia, sino por codicia. Es demasiado valiosa. Así que echan suertes. Imagínense los dados en el polvo, la risa, la indiferencia, apostando a los pies de un Salvador que está en ese momento moribundo. Y Juan nos muestra a nosotros por qué esto importa, para que se cumpliera la escritura. O apuntándonos al Salmo 22, que siglos antes de que la crucifixión fuera el instrumento de terror de Roma, David escribió: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Los soldados no tenían idea de lo que ellos estaban haciendo. Ellos no estaban diciendo, oh, este es el momento ahora para nosotros entrar a la historia redentora, de ninguna manera. Ellos no dijeron, ahora vamos a cumplir la profecía de Dios hace cientos de años. Sin embargo, cada momento choque de hombros mientras ellos están ahí dividiéndose sus ganancias, cada dado lanzado al suelo, cada mirada codiciosa cae dentro de la meticulosa soberanía de Dios.
Esto es algo que nos debería humillar a nosotros. La cruz no es algo caótico, no es un cálculo trágico equivocado, no es la historia girando fuera de control. Incluso las apuestas de estos hombres impíos están incluidas dentro del plan salvador de un Padre soberano. Mientras ellos apuestan por tela, el cielo está asegurando y afirmando su redención. Mientras ellos pelean por las prendas, Cristo está comprando a un pueblo. La túnica sin costura, lo que está es susurrándonos a nosotros lo que la cruz proclama. Este es nuestro sumo sacerdote y él no está perdiendo el control. Él se está ofreciendo a sí mismo. Amados, y esto lo cambia todo. Lo cambia cuando nosotros estamos a los pies de la cruz. Nosotros no somos espectadores de una tragedia, somos receptores de una misericordia soberana. ¿Ustedes ven lo que Juan está mostrándonos aquí? Nada en la cruz fue al azar. Nada se escapa entre las grietas. Incluso la crueldad aburrida de estos soldados jugando está entretejido dentro de un plan soberano que Dios está llevando a cabo. Pero también hay algo más profundo aquí. Jesús no solo es el rey en una cruz, Él es el sacerdote en un altar. Los sacerdotes del antiguo pacto seguían ofreciendo sacrificios porque ninguno de ellos podía tratar finalmente con el pecado. Pero aquí está el verdadero sumo sacerdote, no ofreciendo un cordero del rebaño, sino ofreciéndose a sí mismo, el cordero de Dios sin mancha. Y si ustedes notan la ironía, los sacerdotes de antaño, ellos vestían ropas hermosas y de gloria, pero el verdadero sacerdote es despojado de su ropa, sin túnica, sin templo, sin altar de piedra, solo el Hijo de Dios, expuesto y cargando el pecado para que pecadores como nosotros pudiéramos ser vestidos con justicia. El mundo ve vergüenza, pero el cielo ve expiación. Aquí es donde esto aterriza para nosotros, amados. Si Dios gobierna el detalle más pequeño en el Calvario, el lanzamiento de los dados, la división de las telas, entonces Cristo también gobierna la carga más pesada en tu vida. La cruz prueba que Dios no está ausente de nuestro sufrimiento. Él lleva a cabo la salvación por medio de Él. Y tu redención, comprada. El pecado tenía una deuda, pero Jesús la pagó completamente. No parcialmente, no provisionalmente, completamente. Así que dejemos de intentar mejorar lo que ya es perfecto. Dejemos de añadir lo que Cristo ya ha terminado. Descansemos en este sumo sacerdote. El sacrificio ya ha sido hecho. Él pagó. El pago ya está completo. Pero no tan solo hay más, no tan solo hay redención. Él crea a través de su redención una nueva familia, amados. Mientras hombres endurecidos se beneficiaban del Cristo moribundo, 4 mujeres fieles permanecen cerca de la cruz. No
entienden ellas todo, aún no pueden interpretar la cruz como victoria, pero para ellas esto parece ser una pérdida, devastación, una esperanza no respondida. Y sin embargo, ellas se quedan. El amor las mantiene de pie cuando la claridad aún todavía no ha llegado. Cerca de la cruz está su madre, la madre de Jesús, quien llevó a Jesús en su vientre, la que escuchó la promesa del ángel, la que vio pastores dar testimonios en el establo ante su nacimiento, la que sostuvo a ese bebé frágil en sus brazos, ahora está viendo colgar indefenso delante de sus ojos a su hijo amado. Esto nos enseña que el costo de la redención no es algo abstracto. Atraviesa las relaciones humanas, las emociones humanas y el dolor humano. Aún en agonía, Jesús habla no a las multitudes, no a sus ejecutores, Él habla a los que lo aman. Mientras carga el pecado y soporta la ira, Él nota a individuos, ve a su madre, ve a su discípulo amado. El medio de la redención cósmica también tiene un cuidado personal que permanece. Y en esas palabras dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. En nuestro idioma, hoy día tú le dices a tu mamá, mujer, tú tienes ahí tu hijo. Eso parecería una ofensa. Parecería algo áspero. Pero aquí está haciendo Jesús intencional. Él está reformulando sutilmente la relación. La cruz está redefiniendo lo que es la familia. El vínculo biológico no es rechazado, pero ya no es definitivo. Porque en esta hora algo mayor que el parentesco natural está naciendo. Por eso es que le dice a su discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Amados, no pierdan de vista esto. Lo que está sucediendo, Jesús no está organizando un cuidado doméstico, aunque por su compasión ciertamente lo incluye. Él está anunciando que la cruz crea una nueva familia. El Hijo único de Dios está formando hijos e hijas que pertenecen los unos a los otros por medio de Él. En Caná, su madre se acercó a él como madre. Él la redirigió sutilmente hacia la fe como una discípula. Ahora en la cruz, ella no está solamente como su madre, sino como entre la comunidad de creyentes. Y le da un hijo. No por medio de la biología, sino por medio de la redención. Al discípulo amado se le da una madre no por ascendencia, sino por gracia. Enseñándonos a nosotros que la obra vertical de la cruz también no tan solo nos reconcilia como pecadores con Dios, sino que también crea relaciones horizontales entre creyentes. Los que están unidos al Hijo se convierten en hijos del Padre y hermanos los unos con los otros. Amados, esto no es un lenguaje sentimental, es una realidad espiritual comprada con sangre. La familia de Dios no se forma por un trasfondo compartido o culturas o preferencias, sino por el sacrificio de Cristo. Amados, observen con ternura. Jesús está colgado, asfixiado, aún con dolor, y aún así Él está proveyendo.
El Salvador que carga el peso del juicio divino aún cuida a los afligidos y a los vulnerables. La redención nunca es impersonal. La cruz es tanto una expiación como también nuestros afectos. Hay algo que nos mueve a nosotros a la humildad. Nadie está a los pies de la cruz por privilegio. Ni siquiera su madre está. La cercanía al pasado de Jesús no salva. Solo la fe en su sacrificio salva. La familia creada aquí está edificada sobre la gracia, no sobre jerarquía. Jesús no eleva a una figura por encima de la otra, sino que las une. Forma una comunidad de pacto donde el cuidado mutuo refleja la adopción divina. La cruz lo que hace es que desmantela el aislamiento y da luz a pertenecer unos con otros. Amados, por esta razón es que nosotros hacemos comunidad. Porque a través de Cristo, cuando nosotros nos vemos alrededor, si tú eres creyente, tú estás viendo a un hermano o una hermana, no por el lenguaje cristiano, es literalmente un hermano y una hermana en Cristo. Un padre y una madre. Por eso Pablo habla eso en sus epístolas, que nos tratemos de esa forma, con esa ternura, con esos lazos. No como amigos, sino como familia. Juan dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. En otras palabras, la teología se convierte en hospitalidad, la fe se convierte en acción, el amor se convierte en un cuidado encarnado. Amados, esto es iglesia. Esto es la iglesia. No una multitud reunida alrededor de intereses compartidos, sino una familia forjada en la cruz, donde los extraños se convierten en hermanos, donde los solitarios encuentran un hogar, donde las cargas se pueden llevar unos con los otros, donde nosotros podemos sentirnos que tenemos familias extendidas. Porque Cristo primero hizo un hogar para nosotros en la presencia del Padre. Amado, la exhortación es inevitable aquí. No podemos permanecer a los pies de la cruz y seguir aislados. El Salvador que murió por ti también te ha dado un pueblo, una iglesia local. Seguir a Jesús es recibir también a hermanos y hermanas que tú no los elegiste, pero desesperadamente necesitas. La cruz te llama a salir del individualismo hacia la comunidad del pacto. Amados, contemplen este consuelo. Si Jesús cuida de las necesidades relacionales mientras soporta el sufrimiento inimaginable, eso significa que también Él cuida de tus necesidades. Él ve tus pérdidas, Él ve tus relaciones fracturadas, Él ve tu soledad. No pasa por alto el dolor humano. El mismo Salvador que aseguró la redención eterna también crea pertenencia presente. La familia amada ya no es un accesorio opcional de la salvación, es el fruto visible de ella. La cruz no solo perdona el pecado, sino que forma una comunidad de pacto, reúne a los fieles al pie de sufrimiento y declara, ahora pertenecen los unos a los otros. Amados, y a medida que se acercan los momentos finales, Juan nos dice que Jesús sabe que todo ya se ha cumplido. La obra que fue encomendada ahora está llegando a su consumación.
toda profecía aquí converge, toda sombra encuentra sustancia, toda promesa avanza hacia su cumplimiento. Y Jesús dice, tengo sed. Yo también tengo sed. Pero esto no es actuación, amados. Jesús no está dramatizando nada. Su cuerpo es azotado y está deshidratado bajo el sol del oriente, ardiendo sobre su piel desgarrada. Su sed es real. El Hijo de Dios está experimentando una agonía humana genuina. Pero esta sed es más que física. La mente de Jesús está saturada por las Escrituras y él conoce la voz de David cuando dice en el Salmo 69, y para mi sed me dieron beber vinagre. Él sabe que incluso este pequeño detalle pertenece dentro de la historia redentora del Padre. Aquel que una vez clamó a una mujer samaritana, dame de beber, ahora bebe la copa que el Padre puso en sus manos. Aquel que prometió ríos de agua viva, ahora él, su cuerpo se seca para que pecadores sedientos como nosotros seamos saciados para siempre. Los soldados responden sin entender, levantan hacia sus labios una esponja empapada con vino agrio, la bebida económica de los soldados. Pero solo Juan nos dice que está puesta sobre un hisopo. Un detalle que nos apunta a la Pascua. Hace mucho tiempo, el hisopo llevó la sangre del cordero a los postes de las puertas para que el juicio pasara sobre el pueblo de Dios. Ahora el hisopo toca los labios del verdadero Cordero de Dios. El sacrificio final de la Pascua ha llegado a su clímax. La sangre que salva está siendo derramada. Jesús recibe la bebida y el momento ha llegado. La misión encomendada antes de la fundación del mundo ahora alcanza su declaración cúspide. Y aún con sus pulmones completamente desgarrados, surge un clamor victorioso. Tetelestai. Consumado es. Ha sido cumplido, pagado en su totalidad. Su palabra griega habla de consumación, cumplimiento, pago total. La misión está cumplida, la deuda satisfecha, la ira de Dios ha sido absorbida, la salvación está asegurada. Y esa palabra lo que dice es un grito de victoria. El sistema sacrificial ha llegado a su fin porque el Cordero final se ha entregado a sí mismo una vez y para siempre, amados. Todo intento fallido de justificarte a ti mismo, terminado. Toda acusación que atormentaba tu conciencia, completamente respondida. Toda barrera entre tú y el Padre es removida. A mí me encanta cómo C.J. Mahaney captura este poderoso momento con estas palabras. Cuando Jesús clamó, consumado es, no estaba diciendo estoy acabado, estaba declarando he terminado. La obra que el Padre le dio para hacer, Él pagó total por nuestro pecado. Fue completada, plena y final y entera, eternamente. Él continúa y dice, amados, escuchen esto para ustedes. Ya no queda ira para ti. No hay más condenación esperando. Todo fue derramado sobre Cristo. Escucha
desde la cruz. No vivas como si la redención todavía está inconclusa. Deja de cargar culpa que Cristo ya la llevó. Deja de esforzarte por ganar algo que ya Jesús aseguró. Amados, si tú todavía no has venido a los pies de Cristo y te has arrepentido de tus pecados y has confiado en su obra redentora, yo te pido, ven con manos vacías y recibe la obra consumada de tu Salvador. ¿Y qué hace Jesús después de estas poderosas palabras? Él inclina su cabeza, no en colapso, sino en una entrega soberana. Entrega su espíritu. Nadie le quita la vida. Él la dio voluntariamente, amorosamente y obedientemente. Incluso la muerte se inclina ante su autoridad. El crucificado sigue siendo el Hijo reinante. El aliento que sale de su cuerpo, su último aliento, se convierte en la esperanza que pronto llenará a su pueblo. La obra consumada de Cristo se convierte en la fuente de la cual fluye nueva vida. Esta es la victoria de la víctima, amados. El pecado es juzgado, la muerte está deshecha, el infierno es despojado de su poder. Y la oscuridad que parecía que estaba todo tragado, está siendo atravesada por la luz de una salvación completada. Amados, que esta obra consumada transforme tu sufrimiento. El Salvador no evitó el dolor, la transformó en redención. Tus pruebas no son señales de abandono, son una invitación a confiar en aquel que completó la obra más grande a través del sufrimiento más profundo. Ahora te puedes poner de pie a la cruz y escuchar otra vez esas palabras que resuenan: Tetelestai, consumado es. La voluntad del Padre cumplida, la escritura está completada, la redención ya es lograda. El Salvador consumado ha hecho lo que nadie más podía hacer. Y porque Él terminó la obra, los pecadores cansados finalmente pueden descansar. Amados, comenzamos en la escena final en el cine, en el momento en que todo parecía pérdida, hasta que la historia fue revelada. Pero esta historia nos apunta a algo impresionante. John Piper dice de este evento, una de las cosas más grandes que Jesús dijo fue: consumado es. Mi obediencia está terminada y es perfecta y tú la necesitas. Mi sufrimiento está terminado y tú lo necesitas para cubrir todos tus pecados. He terminado de quitar la ira de Dios sobre mi pueblo. He terminado de asestarle, he terminado la obra que acusa a Satanás con un golpe mortal. He establecido el nuevo pacto para mi pueblo. Está terminado. Y porque está terminado, ahora comienza la misión. El acto decisivo ya está hecho. Y porque está hecho, nuestra misión comienza. Si fuéramos nosotros, cada vez que vemos esta historia de Jesús, nuestras emociones nos llevan a pensar que nosotros no hubiésemos querido que Él pasara por esto. ¿Quién no? Pero Él dijo: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. No somos enviados a lograr la redención, somos enviados a anunciarla.
La historia no terminó en la cruz, sino que corre a través de nosotros hacia las naciones. Porque el Rey ya hizo su obra y ahora nosotros la proclamamos al mundo.